Pero ¿qué tal estáis, hombre? Estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito. Ya sabéis que eso es la única verdad inmutable de todo YouTube. El resto es copia, que diría uno. Bueno, ¿cómo están ustedes últimamente? ¿Qué tal va la vida? Me imagino, bueno, espero que bien, todo por ahí. Como dice el tipo de los coches, espero que todo muy bien por ahí, dice el hombre este. Le sigo mucho al tipo este de los coches. Este hombre, no sé cómo se llama, Clavero o Calero, no recuerdo. Y bueno, cuenta unas cosas brutales. Vamos a ir todos en burro, supuestamente dentro de 10 años, ¿no? Ahí, o andando en patinete, yo no sé, una cosa acojonante, ya da miedo. Yo tengo un coche que compré de esos de eso que haces sobre el renting o leasing, no sé cómo cojones se llama. Bueno, que pagas una entrada, luego estás 4 años pagando al mes una cuota. Y luego la última cuota, si quieres, o sea, después de 4 años te incluyen el mantenimiento, seguro, todas esas historias. Y luego, al final, yo esto no lo había comprado nunca así en la vida, o sea, no tenía ni puta idea, pero bueno, me pareció interesante. Pero yo esto lo compré hace 4 años, me vence ahora justo el año que viene, o sea, lo compré pre-pandemia, pre-crisis de los chips y todo eso. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, dentro de unos meses, tengo dos opciones. O lo entrego y me voy, digo adiós, chao. Me compro otro en otro sitio. O lo entrego y me dan otro, pero sigo pagando, claro, ese renting, la mierda que sea eso. O pago la cuota final y me lo quedo. Y claramente voy a pagar la cuota final y me lo quedo. Porque es que he visto lo que vale de segunda mano. Y a ver, no es un coche ni muy premium ni muy cutre, es una cosa intermedia. Y joder, es que cuesta, a ver, no lo mismo que cuando lo compré nuevo, pero es que cuesta 8.000 euros menos que cuando compré nuevo. O sea, un auténtico disparate de segunda mano. O sea, una cosa absolutamente de loco. No sé dónde vamos a llegar. Y estaba ahí con la tonta, digo, me compro un no sé qué, un eléctrico, un tal, no sé, un híbrido, y empecé a ver tantas movidas, tanta hostia que mira, que den por culo. Y me quedo con el que tengo y se han sacado. Tremendo el tema de los coches, o sea, pero tremendo, o sea, un auténtico disparate. El otro día estuve mirando por ahí, o sea, cotilleando para ver qué precios podía... mi coche, el mismo coche que tengo yo ahora, 4 polladas más que le han puesto, que no tiene ni 4 años, está casi 10.000 euros más caro que hace 4 años. O sea, bueno, una cosa, 9.000 euros más caro, o sea, una cosa de... Pero yo no da crédito, o sea, no da crédito. Bueno, así que se pueden meter los coches que hay ahora mismo por el orto, o sea, así de claro os lo digo. Si tenéis un coche que está bien, guardadlo, porque es que esto es una locura, o sea, esto no hay por dónde cogerlo. Bueno, Sackman. Aquí tenemos paquete especial de Sackman, humo. Sackman sabéis que es un whisky español, es un whisky producido en Madrid, whisky muy artesanal, muy handcrafted, y en Madrid se están empezando a producir muchos whiskies muy, muy interesantes. Y Sackman tiene 2 versiones, que están las 2 catadas en el canal, nos faltaba esta. La de 8 años, single malt de 8 años, yo creo que es el único single malt de esa edad en España, o sea, no, yo creo que no hay otro. Perdón, sí, tenemos Dick 15 años, sí que hay más single malts, pero de los poquitos single malts, por decirlo así. Añejado en barrica de cerveza, que es una cosa muy curiosa. Luego está el 12 años, que es un batted malt, realmente un blended malt, que es una mezcla de whisky de esa destilería con otro whisky añejado me parece en barriles de coñac o algo así. Y este, que ha salido hace nada, que es un whisky con humo, pero realmente no es que sea un whisky con turba secada, o sea, con malta secada con turba, sino que ha reutilizado barriles que han contenido whisky ahumado en Escocia, ¿no? Creo que de la zona de Islay. Y bueno, viene en este paquete tan curioso, vamos a ir abriendo, lo tenía ahí, me daba hasta como cosa abrirlo, ¿no? Porque digo, bueno, me lo quedo, me lo guardo, no sé, algo así, porque supongo que no sé si es un bachuno esto. La verdad es que no tengo ni idea. Es que esto es bachuno, me da hasta como casi repara abrirlo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo abro? No sé, bueno, ya que estoy aquí, pues lo abriré, ¿no? ¿Qué cojones vamos a hacer? Y bueno, me da un poco de pena, pero bueno, lo voy a abrir, a ver si hay... Vamos a abrirlo aquí. Si es un batch 1, joder, me va a doler, abrir la botella, porque los batch 1 suelo guardarlos, me suele gustar guardarlos. A ver, tiene un nudito aquí, si soy capaz.
por no sacar aquí irme a buscar ahora la esta. Bueno, Sackman es un whisky, como os digo, no tiene nada que ver con los productores industriales de whisky a gran escala. Es una empresa pequeña y es una empresa... aquí estamos. Es una empresa que produce whisky... pero que tiene el sello. La madre que lo parió. Y es una empresa... nada, hay que romper el sello, señores. Bueno, a vuestra... en honor vuestro. Me cago en la leche, sé que está duro el sello este. Qué lástima, joder, se va a joder toda la caja. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya está. Y es una destilería que no es para nada una gran destilería en el sentido de volumen, ¿no? Son producciones muy pequeñas, producciones muy limitadas. Y bueno, pues hecho aquí en Madrid, ¿no? Que es bastante curioso. Vamos a abrir aquí a ver qué. Esto es un kit que sacaron. Que viene... hostia, qué chulo. Coño, pero mira lo que trae esto, tú. Hostia, pues es que trae un vaso. Mira, trae como una especie de... no es un Glencairn, pero parecido. Chulísimo. No sabía yo esto. Yo pensaba que traía otras historias. Bueno, amigo, una petaca, tú. Hostia, qué bueno. Qué bueno, no sabía. Pues la verdad que... no sé, no me acuerdo. No me acordaba. Y lo que es el whisky en sí, ¿no? Y ya nada más. Supongo que habrá algún papelito, suelen meter alguna cosa. Pero no hay nada más, ¿no? Y la botella Sackman 1. Modelo, ¿esto qué es? A ver, Sackman. Bueno, no pone el batch, o sí. Sack 3. Pues no sé. No sé si es el batch o no es el batch. Bueno, vamos a verlo. Desde luego lo que sí os digo es que es el primer ahumado que ha sacado esta casa. Vamos a dejar ahí la botellica un poco. La cajita que queda. La verdad que la caja es chula, ¿eh? Con ese el Sackman, el hombre del saco. Mola el hombre del saco, es muy siniestro. Mira, pues vamos a poner esto aquí. Sacamos esto. Es bastante siniestro el hombre del saco, sí. Y ponemos ahí el Sackman y lo dejamos aquí. Y ya pues nos metemos en faena. Bueno, la botella... hostia, es que es 12 años, tú. Mirad, tenemos aquí Sackman, que pone Sackman, lo leéis, ¿no? Sackman Single Malt o Single Cask, con 12 años. Tiene un 45%, hostia, de volumetría alcohólica. Es botella de 50 centilitros. Single Cask, Double Barrel Age. Single Cask, Double Barrel. O sea, han sacado de un solo barril, ¿no? Es un Single Cask. Y lo han añejado tiene un doble añejamiento. Vale, o sea, son un doble añejamiento de 2 Single Cask, ¿no? Entiendo que es lo que han hecho. Es una serie limitada. Whisky de Malta Single Cask. Madurado en 2 barricas. Jerez y Heavy Peated. Eso es. O sea, una barrica con tubo Jerez y la otra whisky ahumado muy intenso. O sea, no es que esté la turba de este whisky, o sea, no es que esté la malta de este whisky ahumada con turba, sino que, como os digo, que es un whisky añejado en una barrica que contuvo Jerez y una barrica que contuvo Islay, el whisky ahumado. Y es un whisky de Malta handcrafted, como dicen ellos, 12 años. Oye, pues joder, no es muy caro. Es un whisky, esta botella cuesta unos 30 euros, si no me equivoco, 30, 35, depende un poquito de donde la encuentres. Y sorprendentemente, pues no es un whisky muy caro. Así que bueno, vamos a ir abriéndolo. Y bueno, un whisky de Madrid, ¿no? Whisky de aquí de España, cojones. Y ya es interesante porque cada vez encontramos más y más y más whiskies de España. Mi amigo Miguel Ángel Reigosa, cuando me lo dijo en un live que estuvimos haciendo, yo decía, qué exagerado es Miguel. ¿Cómo se va? Él decía, Eduardo, el futuro del whisky pasa por España y demás. Y yo decía, pero yo le decía, Miguel, pero qué. No, o sea, yo pensaba, no lo veía para tanto, pero me da la sensación de que Miguel, pues hay que darle la razón. Bueno, vamos a abrirlo. Joder, esto está duro. A ver si me va a cargar el puto corcho. A ver. Qué sonido tan maravilloso. A ver, es un corcho. Que me muere. Es corcho natural, pero parece como sintético. Pero no, es corcho natural y el tapón de maderita. Vamos a echar aquí un chorrito de este Sackman Smoke, ¿no? Pone aquí, parece Sackman. Bueno, en realidad no es que ponga Smoky, ¿no? Sino simplemente indica este tema del Heavily Peated, ¿no? Es que se ha quedado esto aquí roto y me queda feo y no. I don't like it. Vamos a poner ahí. Sí, me gusta más. Así me gusta a mí. Bueno,
La página web de Sackman está bastante bien. Podéis comprar ahí directamente el whisky, si no me equivoco. Y si no, pues en Madrid también lo encontráis en tiendas. Yo lo he visto en Vinos Baco, lo he visto en La Pochola. Está por distintas... No es que esté en todos los lados, pero es relativamente... Bueno, en la web es fácil de encontrar y en algunas tiendas ya especializadas también lo tenéis, ¿no? Bueno, no dice nada, no nos indica si es un whisky que está filtrado en frío, que tiene algún tipo de colorante. Lo desconozco, creo que no. O sea, creo que no tiene colorante, me parece, pero no lo indica. Y esta es la botella 48 de 459. Muy handmade, ¿veis? Ahí el número escrito está ahí, ¿no? Sí, el número escrito ahí a puro boli. Y eso son cosas que, quieras que no, al fin y al cabo, te dan una... Ojo, el corcho es más... Yo no he visto un corcho tan blanco en la vida, ¿fijáis? O sea, yo no sé... Saco a estos tíos de Sackman este corcho. Le han hecho un blanqueamiento al corcho. Joder, es que es blanco, ¿eh? Absolutamente blanco, contrasta muchísimo. Entonces, no sé qué cojones estaba diciendo. Sí, que el filtrado en frío no sabemos. Y el colorante, pues no lo he mirado en la web. Vamos, si acaso, vamos a echar un pequeño... Mientras se airea un poquito el whisky. Sackman, vamos a ver. La web está bastante bien. Luego ahora han abierto un bar, una coctelería en Valdemoro, que es una zona al sur, aquí más o menos suroeste de Madrid. Y este cuesta, mira, en su web está ahora mismo, que por cierto tiene unas cervezas esta gente acojonantes, ¿eh? O sea, hay una, a mí personalmente la que más me gusta es una que se llama Please, cerveza Please, que eso es absolutamente demencial, ¿eh? O sea, una cerveza buenísima. Es la Please la que a mí me... Sí. Coño. Jugué. Vale, pues el whisky vale... Vamos a ver. ¿Dónde está? En su propia web. Sackman. 41 euros en su web. 12 años humo. Es una botella de 500 y lo que nos dice es que está envejecido 10 años en barricas de Pedro Jiménez, pero pone 12 años. El lote SAC 3 está envejecido... Single malt... Bueno... 10 años en barricas de Pedro Jiménez y afinado en barricas heavy... Vale, o sea, habrán comprado el de 10 y luego lo han terminado en las barricas heavy peated durante otros 2. Vale. Son 500 botellas, veis como son ediciones muy limitadas. Filtrado en frío y con color natural. Bien, sin colorante. Perfecto, hemos hecho bien en venir aquí a la web. Así que me encanta, sin colorante. Conozco a José, al dueño de la destilería y muy bien, José, te felicito. Es una persona, José es una persona además que a mí me gusta mucho, que hemos coincidido mucho en catas. O sea, es un tío que se le ocurra, que le gusta el mundo del whisky, que aprende, que le gusta experimentar y que se forma, ¿no? Cuando te encuentras Por eso es muy interesante que os apuntéis y que vayáis... Joder, huele muy rico esto. Que os apuntéis y que vayáis a catas de clubs, aunque sea online, porque vais a conocer a mucha gente en esa cata, ¿eh? Y entonces te encuentras cosas muy curiosas. De repente estás catando un whisky con el brand ambassador de Glenmorangie o de Macallan en cualquiera de esas catas, pero perfectamente, ¿eh? No os penséis que son gente que está por ahí, no. Son gente que está súper a pie de calle, o sea, en las degustaciones, en las licorerías, en los restaurantes, presentando producto, gente que es súper accesible, que además te va a ayudar si tienes cualquier duda. Generalmente contestan bastante rápido a mails, Instagram y demás. O sea, es gente que está muy en contacto con lo que es el propio consumidor de su producto, ¿no? El color, la verdad es que es muy oscuro, ¿eh? La botella es transparente y fijaros el colorazo que tiene esto. Es un color rojo, hostias, intenso de cojones, ¿eh? Intensísimo. Es un color caoba prácticamente. O sea, ámbar, no, o sea, es un color caoba, es un color madera oscura de la hostia, o sea que... Y se mueve pues con bastante densidad en la copa, ¿eh? Y hostia, 10 años acaba en Jerez, en Esbarrica de Jerez, más 2 en la de humo, pues puede haber aquí una bomba, ¿no? de relojería. Es una lágrima bastante densa, muy gruesa y, como era de esperar, pues bastante lenta. Y como os digo, no es un whisky ahumado, es un whisky que está terminado en un barril que contuvo whisky ahumado, ¿eh? Creo que es de Islay, no creo que sea de Mull ni de... Bueno, no sé si de Sky, pero vamos, yo creo que es whisky de Islay,
lo que sea, un Laphroaig, un Lagavulin, Dios sabe lo que había ahí. Y por lo tanto es de esperar que tenga notas de humo, pero tampoco como un whisky ahumado, ¿me entendéis? Un Laphroaig, o sea, no se trata de esto este whisky. Bueno, vamos a ver en nariz este Sackman Smoky, ¿no? Sackman, bueno, ellos le llaman Smoke, ¿no? Sackman Humo, me parece que le han... whisky 12 años humo, ¿eh? Lo del Smoky lo digo yo. Vamos a ver en nariz qué tal, señores. Buah, es que es la polla, es que lo sabía, es que este whisky es acojonante. O sea, de verdad, lo que hace esta gente es muy, muy, muy buen whisky. Bueno, la nota Jerez es brutal, absolutamente brutal. Brutal, una nota maravillosa. 45% de volumen de alcohol. Hay una nota inmediata también a hoguera, a humo de hoguera. O sea, lo que aparece de las notas de humo no es la típica nota yodada o medicinal o de barbacoa de los whiskies de ahí. No, hay una nota de humo, pero cuando digo humo es humo en sentido literal, como si coges un trozo de madera y lo quemas, no de algas, o sea, no de turba. Y en paralelo sí que hay una nota yodada. Y a la vez encontramos, bueno, es fruta, o sea, uva, notas vinosas, notas de vino de Jerez impresionantes. Una cosa entre Pedro Jiménez, oloroso, no lo sé. Habría que ver qué tipo de vino es el que han contenido, pero de luego un vino muy dulce. La nota alcohólica está un poquito presente, pero la integración alcohólica es buena, no molesta en absoluto a la nariz para nada. Muy dulce, muy navideño. Como os digo, muy fruity, un fruity muy tirando a las uvas pasas, sultanas. Notas también notas un poco a frutas un poco no tropicales, pero sí que hay notas a banana, a plátano. Hay una canela y una vainilla fortísimas. Notas a tabaco, cuero. La madera también bastante presente. La nota cereal también muy presente. Un poco especiado, hay un poquito una pimienta blanca. No es el alcohol, hay una especia también en nariz. Hay una nota como a ese dulce de la almendra garrapiñada, ¿no? Al caramelo quemado, caramelo tostado. Una nariz muy interesante. La nota de humo y yodada es, como era de esperar, no es muy intensa, porque como os digo, no es whisky ahumado, o sea, no es malta ahumada, sino es el barril, pero aún así ese barril ha conseguido transmitir unas notas de humo y de yodo las justas, o sea, las justas para dar ese toque exótico al whisky. Vamos a ver en boca qué tal. Salud. Cheers. Bueno. Es acojonante este whisky. A ver, es muy especial, muy especial. Mirad, viene de primeras como un puñetazo a anacardos, como cuando masticas un anacardo, ese retrogusto que te dan los aceites de los anacardos. Absolutamente demencial. Después viene una nota, o en paralelo hay una nota como a melón pasado, melón podrido, pero no mal, sino un melón ya de este que está, como diríamos, muy, muy derretido, ¿no? Muy dulzón, muy así, que tiene un sabor muy intenso, que sabe casi más la cáscara del melón que el propio melón. Hay una nota de humo muy interesante en el retrogusto y de yodo, del yodo ya más suave que en nariz. Es uno de los whiskies más extraños que yo he probado y peculiares, pero me está gustando un montón. A la vez es dulce, la integración alcohólica es fabulosa y es bastante denso, se mastica. No es de los más densos que hemos probado, pero sí que es un whisky denso en boca. Un whisky extraño, muy rico, pero muy extraño.
No has probado nada así. O sea, es muy, muy, muy peculiar. Nota Jerez. Buah. A ver, os digo en serio, es buenísimo. Os digo que te puede llegar a costar en una cata ciegas. Esto te lo ponen, a ver, una barbaridad lo que voy a decir, ¿eh? No, entendedme bien. Pero esto te lo ponen para jugártela con un ron, una ginebra, un tal, y te dicen, mira, te hemos puesto un whisky. Y dices, bueno, el whisky lo voy a pillar a la primera. Pues te dicen, mira, te hemos puesto un whisky, no sé, un brandy, ¿vale? No sé qué, no sé cuántos, un ron muy dulce, tal. Y dinos cuál es el whisky. Te costaría saber en una cata ciega que esto es un whisky. O sea, es decir, lo vas a saber, pero me entendéis por dónde voy, ¿verdad? No es fácil. Tiene una nariz que me recuerda bastante a Valdespino, ¿eh? Bastante en la parte del Jerez. Que no es poco decir esto, ¿eh? No es poco. Una nota ahora mismo a cuero, como si cuando entras en una marroquinería de estas, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que están los artesanos ahí fabricando las pulseras y las cosas y los cinturones, ese olor intensísimo a cuero. Muy oxigenado, muy fresco, mucha lavanda también, muy floral, muy perfumado. Un poquito balsámico también, un poquito de eucalipto, ¿no? Un poquito de mentol ahí de fondo. Es un whisky acojonante esto, ¿eh? Pero acojonante. Y hecho aquí, coño. No lo tenía que haber abierto. Es que lo sabía. Bueno, por la causa. Compraré otra. Hoy, a comprar otra. Porque la voy a guardar. Dulce, el Jerez es delicioso, maravilloso. Un whisky maravilloso, maravilloso. Voy a poner... ¿Qué hago? Bueno, voy a una sin agua y otra con agua. Tiene... Joder. El primer trago que di... Tengo que ir a la rueda, ¿eh? El primer trago que di... Me vinieron una especie de... frutos secos como... Sí, los anacardos, ¿verdad? Sí. Es que son putos anacardos. Es que son jodidos anacardos. O sea, es que es impresionante. O sea, es que es... el pestazo que mete el anacardo, pero en el buen sentido, concentrado en la nariz de primeras, ¿no? Bueno. Curioso no, lo siguiente. Vamos a poner un poco de agua. 4 gotas. A ver qué ocurre. Ya sabéis que cuando se pone agua es absolutamente inesperado. O sea, impredecible. Quiero decir, lo que va a ocurrir. Es impredecible, ¿eh? Puede ser un whisky bueno, puede variar, puede subir, puede bajar, puede aumentar la intensidad, puede gustarte más. Pues es impredecible. No hay forma de saber qué ocurre cuando se pone agua. En este caso, lo que ha hecho es potenciar muchísimo las notas a cuero, las notas a madera, y ha bajado bastante esa nota un poco a Jerez, esa nota un poco a los anacardos, esa nota... Bueno, los anacardos están un poquito más en boca, ¿no? Pues sobre todo la nota a cuero es impresionante y a madera en este whisky, es que es una pasada. Muy rico. A ver en boca qué ocurre. Salute. Muy bueno. Sin embargo, no le pondría agua. Con el agua está bien, pero suaviza mucho. Y en boca esa explosión del anacardo, esa explosión del Jerez, esa explosión del vino, tal, se atenúa bastante. No lo tomaría más con agua. Es un whisky que tomaré siempre solo. Siempre. Bueno, la verdad es que sorpresa total. O sea, no me esperaba para nada esto. O sea, me esperaba un whisky bueno. Digo, bueno, pues será un whisky un poquito con unas notas así Jerez y tal, y lo que haya podido quedar un poco del humo. Pero esos anacardos, esos frutos secos, esos cueros, esos tabacos frescos, esa madera quemada, ese humo a madera, literalmente a madera. O sea, no... Hay un pelín de yodo ahí, pero es testimonial, no sé. ¿Qué queréis que os diga? O sea, es que ya os he dicho la conclusión. Es un whisky acojonante. Es un whisky que hay poco. Es un whisky que son 500 botellas, 400... Bueno, decía hay 499, ¿no? No sé por qué eso es un vacile
459. Bueno, las que salieron, claro. Las que salieron, no. Y creedme que no sé en qué han metido esto, en Bunaja, bueno, no sé qué cojones habrán comprado, la Freud o Diablo del barril. Pero verdaderamente, o sea, para quitarse el puto sombrero, o sea, felicitaciones, o sea, a la gente de Sackman, porque es que el 8 me parece bueno, el 12 me gusta, pero es que yo diría que puede ser el mejor whisky que tengan, ¿eh? O sea, de los 3 que tengo, sé que están ahí. Sackman 8 y el 12, sé que lo estoy viendo. Seguramente me quede con este. Esto no es normal. O sea, un whisky acojonante. Bueno, señores, pues muy contento porque además es un whisky de mi tierra, es un whisky de mi casa, de mi ciudad, por decirlo así. Y que no todos los días se toma un whisky tan bueno. 40 euros, pues ya te digo, 40 euros, 12 años, esto es una puta maravilla, hombre. O sea, absolutamente acojonante, ¿eh? De los mejores whiskies que he tomado en mi vida, directo a los whiskies favoritos, ¿sabes? Sin lugar a dudas. La caja, bueno, me arrepiento un poco de haberla abierto, pero bueno, la petaca y el vaso pues no es muy importante, ¿no? Sí que compraré otro para guardarlo, desde luego. Además, esta tarde voy y lo compro. Muy bien, señores, cuídense mucho. Like, comment, subscribe, sean felices, es muy importante, beban con moderación, por favor no hagan el idiota, el estúpido después de haber bebido, no conduzcáis, no hagáis sandeces, el alcohol sabéis que es un tema que requiere de responsabilidad por parte de todos, recordad que catamos, no tragamos, y cuídate mucho y sé feliz, que es lo más importante, como os decía. Nos vemos en un próximo vídeo del canal si tú quieres y hasta pronto. Chao, un abrazo.